Una vez más, bienvenidos a un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas. Hoy les presentamos 50 super preguntas sobre un hombre muy influyente de la Biblia, Moisés. ¡Comencemos! ¿Dónde fue encontrado Moisés cuando era bebé? A. Perdido en el desierto. B. En las aguas de un río. O C. En un pesebre. La respuesta es sí, señores, B, en las aguas de un río. Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 6. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamaba el padre de Moisés? A. Elías. B. Etán. O C. Se llamaba Amram. Y la respuesta es C. Amram. Sí, señores. Éxodo capítulo 6, versículo 20. ¿Cómo se llama la madre de Moisés? ¿O cómo se llamaba la madre de Moisés? A. Hannah. B. Jocabed. O C. María. Y la respuesta es B. Jocabed. Éxodo 6:20 también lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quiénes eran los hermanos de Moisés? A. Irene y Aarón. B. Eliador e Irene. O C. María y Aarón. Y la respuesta es sí, señores, María y Aarón, números 26-59. Y quiero aclarar que en otras versiones no se llama María, sino Miriam. ¿Por qué estaba Moisés en un río? A. Porque sus padres lo escondieron ya que lo querían matar. B. Porque era costumbre dejar a los niños ahí. O C. Porque quería nadar. Y la respuesta es claro que sí. A. Porque sus padres lo escondieron ya que lo iban a matar. Éxodo 1, 22 al 23. Siguiente pregunta. ¿Quién encontró a Moisés en el río? A. El faraón. B. La esposa del faraón. O C. La hija del faraón. Y la respuesta es sí, señores, C. La hija del faraón. Éxodo capítulo 2, versículo 5. Siguiente pregunta. ¿Quién crió a Moisés cuando era un pequeño? ¿Las siervas de Faraón, su padre o su propia madre? A, B o C. Y la respuesta es, sí, señores, su propia madre. Éxodo 2 del 8 al 9 lo confirman, lo puedes leer. Siguiente pregunta. ¿Por qué huye Moisés de Egipto? A, porque mató a un egipcio. B, porque no quería ser esclavo. O C, porque quería volver con su madre. Y la respuesta es A, porque mató a un egipcio. Éxodo 2 del 11 al 15. ¿Cómo se entera Moisés de su misión de liberar a Israel? A través de un sueño. B, le habló un profeta. O C, Dios le habla desde una zarza ardiendo. Claro que sí, C. Dios le habla desde una zarza ardiendo. Éxodo 3, versículo 2 al 8. ¿Por qué Aarón era quien hablaba por Moisés? A. Porque era tímido. B. Porque era torpe de lengua. O C. Porque era mayor. Señores, B. Porque era torpe de lengua. Ese era Moisés. Éxodo 4 del 10 al 16. Nacionalidad que tenía Moisés aparte de ser hebreo. A. Egipcia. B. Babilónica. O C. Persa. La respuesta es A. Egipcia. Éxodo 2 del 1 al 10. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Quién colocó el nombre a Moisés? A. Su madre. B. El faraón. O C. La hija del faraón. Y la respuesta es C. La hija del faraón. Éxodo capítulo 2, versículo número 10. ¿Cuántos años le llevaba Aarón a Moisés? A. 5 años. B. Le llevaba 3 años. O C. Le llevaba 7 años. Y la respuesta es sí, señores, le llevaba 3 años. Éxodo 7:7 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué significa el nombre Moisés? A. El bautizado en las aguas.
B, el que es sacado de las aguas, o C, el que fue echado a las aguas. Y la respuesta es, sí señores, B, el que es sacado de las aguas. Éxodo capítulo 2, versículo número 10. ¿A qué edad murió Moisés? A los 115 años, B, a los 107 años, o C, a los 120 años. Y la respuesta es C, a los 120 añitos. Deuteronomio 34:7. ¿En qué lugar murió Moisés? A, en el monte Tabor, B, en el monte Nebo, o C, en el monte Sinaí. Y la respuesta es, sí señores, en el monte Nebo. Deuteronomio 34 lo menciona. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando habló a Faraón? A, 80 años, B, 56 años, o C, 73 años. Y la respuesta es A, 80 años. Éxodo 7:7. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? A, se llamaba Abigail, B, se llamaba Lía, o C, se llamaba Séfora. A, B o C. Señores, la esposa de Moisés se llamaba Séfora. Éxodo capítulo 2, versículo 21. Siguiente pregunta. ¿Qué parentesco tenían los padres de Moisés? A, eran hermanos, B, tío y sobrina, o C, sobrino y tía. La respuesta es C, sobrino y tía. Lo puedes encontrar en Éxodo 6, versículo 20. ¿Cuántos hijos tenía Moisés? A, 3 hijos, B, 4 hijos, o C, 2 hijos. La respuesta es, Moisés tuvo 2 hijos mencionados en Éxodo 18 del 2 al 4. ¿Cómo se llamaban esos 2 hijos de Moisés? A, Mara y Gersón, B, Mara y Noemí, C, Gersón y Eliezer. Esta es C, Gersón y Eliezer. Éxodo 18 del 2 al 4. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? A, Jetro, B, Anub, C, Eneas. Y la respuesta es a Jetro. Éxodo 18, versículo 1. ¿Qué hizo Moisés con las tablas del testimonio? A, se las entregó a Aarón, B, las rompió, o C, las entregó al pueblo. Y la respuesta es B, las rompió. Éxodo 32 del 15 al 19 lo menciona. Penúltima pregunta. Ojo, ¿quién fue el sucesor de Moisés? A, Josué, B, Aarón, o C, Caleb. Atentos que es la penúltima pregunta. Sí señores, claro que sí, Josué. Deuteronomio 34:9 lo menciona. Y vamos por la última pregunta. ¿Con quién habló Moisés en el Nuevo Testamento? A, con Juan, B, con Pablo, o C, con Jesús. Sí señores, con Jesús en el famosísimo monte de la transfiguración. Mateo 17 del 1 al 3 lo confirman. ¿Cómo es conocida María en diversas versiones de la Biblia? A como Séfora, B como Ana, o C como Miriam. Muy bien, la respuesta correcta era la C, como Miriam. En la Biblia de las Américas, en Éxodo 15:20 es conocida como Miriam. Siguiente pregunta. ¿Qué parentesco tenían María y Aarón? A, eran hermanos, B, eran esposos, o C, eran primos. Vamos a ver, y la respuesta correcta es la A. María y Aarón eran hermanos. Éxodo 15:20 lo menciona. Y vamos con la tercera pregunta. Si María y Aarón eran hermanos, ¿esto los constituía hermanos de Moisés? A, falso, B, verdadero, o C, es incierto.
Y la respuesta correcta es la B. Esto es totalmente verdadero, lo menciona Números 26, versículo 59. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En cuál libro encontramos la narración de María y Aarón hablando contra Moisés? ¿En Deuteronomio, en Éxodo o en Números? A ver si lo sabías, está en el libro de los Números, exactamente en el capítulo número 12. Vamos por la quinta super pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el que María y Aarón hablaron contra Moisés? A, por la esposa de Moisés, B, por la altivez de Moisés o C, por los celos contra Moisés. A ver, la respuesta correcta es la A causa de la esposa de Moisés. Números 12:1 lo menciona. Sexta pregunta. Vamos a ver qué dice. María y Aarón hablaron contra Moisés porque él había tomado para sí una mujer etíope, cusita o A y B son ciertas. Y la respuesta correcta es, claro que sí, C, A y B son ciertas porque cusita y etíope es la misma nacionalidad. Números 12:1, siguiente pregunta. Entonces se preguntaron, ¿solamente por Moisés Dios hizo milagros? ¿Ha hablado Dios o A y B son ciertas? Entonces María y Aarón se preguntaron, ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? Números 12, versículo 2, siguiente pregunta. ¿No ha hablado también por nosotros y nos dio unción? ¿Y oyó el Señor y se enojaron? Ok, vamos con la respuesta y la respuesta correcta era la B. Y lo oyó el Señor. Esto que estaban hablando contra Moisés, Números 12, versículo 2, siguiente pregunta. Sin embargo, la Biblia continúa diciendo que aquel varón Moisés era muy manso, ungido o astuto. Vamos a ver, y la respuesta correcta es, claro que sí, Moisés era un hombre muy, pero muy manso. Números 12:3 lo menciona. Siguiente pregunta. Moisés era varón muy manso más que A, María, B, Aarón o C, todos los hombres. Pues exactamente la Biblia menciona que Moisés era varón muy manso más que todos los hombres de la tierra. Números 12, versículo 3. Siguiente pregunta. ¿A dónde mandó salir Dios a Moisés, a Aarón y a María? A, al atrio, B, al lugar santo o C, al tabernáculo. Aunque el atrio y el lugar santo hacen parte del tabernáculo, fue exactamente al tabernáculo. Números 12, versículo número 4. Siguiente pregunta. Vamos a ver qué continúa. Entonces, ¿en qué forma descendió Dios? A, en columna de fuego, B, en columna de nube o C, A y B son ciertas. Y la respuesta correcta es la B. Exactamente, descendió en columna de nube. Lo dice Números 12, versículo número 5. Siguiente pregunta. Cuando Dios descendió en columna de nube, ¿en qué parte del tabernáculo se puso? A, la puerta, B, en el altar de bronce o C, en el lugar santísimo. Vamos a ver, y la respuesta correcta era la A, se puso a la puerta del tabernáculo. Números 12, versículo 5. Siguiente pregunta. De los tres, ¿a quién o a quiénes mandó llamar Dios para hablarles? A, Moisés, B, a Moisés y Aarón o C, a Aarón y a María. Pues a quienes mandó llamar para rendirle cuentas fue a Aarón y a María. Números 12, versículo número 5. Siguiente pregunta. Dios les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya profeta entre vosotros, le apareceré en visiones, en sueños o A y B son ciertas. Pues Dios les dijo que cuando haya profeta entre vosotros, le aparecería en visiones y sueños. Números 12, versículo número 6. Siguiente pregunta. Cuando haya entre vosotros profeta de Dios, le apareceré en visiones, en sueños, hablaré con él y lo ungiré y hablará a Israel. Y la Biblia dice que exactamente hablaré con él en visiones y en sueños. Números 12, versículo número 6. Vamos a ver qué continúa en esta historia. No así a mi siervo Moisés, que es en toda mi casa. A, santificado, B, fiel o C, sabio. Pues el Señor continúa diciéndoles, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
Números 12, versículo número 7. Siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo hablaría Dios con Moisés? A, en lugares altos. B, a través de la zarza. O C, cara a cara. Pues si respondiste C, cara a cara, estás en lo cierto. Lo dice Números 12 en el versículo número 8. Siguiente pregunta. Dios les dijo, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, en visiones o en sueños. Muy bien, la respuesta era la A. Hablaría cara a cara con Moisés y no por figuras. Números 12, versículo 8. Siguiente pregunta. Terminó Dios diciendo, ¿por qué pues no de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Te detuvisteis, pensasteis bien o tuvisteis temor? Pues el Señor les dijo, ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ay, ay, ay. Números 12, versículo 8. Siguiente pregunta. La ira de Dios se encendió contra ellos y la nube se apartó del tabernáculo y María se puso de rodillas, cayó muerta o estaba leprosa. Pues la respuesta correcta es la C. He aquí, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Números 12, 9 y 10 lo menciona. Siguiente pregunta. Y Aarón dijo a Moisés, Señor mío, no ponga sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado, pecado o A y B son ciertas. Y la respuesta correcta es la C. A y B son ciertas, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Números 12, versículo número 11. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Moisés frente a la petición de Aarón por María? ¿Sintió paz por ella, clamó a Dios por ella o se burló de ella? Vamos con toda, porque la respuesta correcta es la B. Claro, era un hombre manso, clamó a Dios por ella. Números 12, 13. ¡Qué corazón! Penúltima pregunta. Dios respondió que para ser sanada María debía ser echada fuera del campamento por 21 días, 10 días o 7 días. Y la respuesta exacta es la C. Debía echar fuera del campamento a María por 7 días. Números 12, 14 y atentos. Pregunta 25, última pregunta. Después de esto, el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Sinaín, Shur o Parán. La C. Partieron al desierto de Parán. Números 12, versículo 16. Y un aplauso al Señor, pero un aplauso bien fuerte por su poderosa palabra. Por Dios, pero qué maravilla. Y mientras ese día llega, por favor suscríbete al canal Pan Diario, devocionales todos los días, lectura bíblica todos los días. Comparte con todos tus amigos. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok también como Cristo al Comando.